Entonces, en ese orden de ideas, voy a apagar aquí mi cámara. Y listo, vamos a empezar a compartir pantalla. Entonces, bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestra clase para el día de hoy, que es de funciones racionales. Perdón, y estamos trabajando de nuestra plataforma Educaevolución. Entonces, como ustedes ya saben el acceso, ya saben cómo seguir el paso a paso para entrar a su plataforma. Entonces tenemos acá, tenemos funciones racionales. ¿Y qué es una función racional? Entonces, las funciones racionales son estructuras como la que nosotros vemos aquí en este planteamiento. Nosotros observamos que hay una situación problema donde aparece una función p de x y esta función p de x está compuesta por dos funciones lineales. Observemos que en la parte superior tengo una función afín, una función lineal afín, y en la parte inferior también una función afín. Entonces, ¿cuál es la estructura de una función racional, que es el tema de hoy? Son todas aquellas funciones que están expresadas en forma de fracción. Es decir, tanto en el numerador, como lo observamos acá, como en el denominador, nos vamos a encontrar otro tipo de función, bien sea polinómica, bien sea exponencial, bien sea cuadrática. Entonces, esa es la estructura global. Lo que yo debo entender, que una función racional es aquella que está compuesta por dos funciones de otro tipo. Aquí vamos a mirar la definición que da desde la parte teórica, desde los conceptos del cálculo. Recuerden, chicos, que esto es cálculo, entonces tenemos que apropiar una serie de conceptos. Dice que si P y Q de X son funciones polinómicas, es decir, funciones de grado 1, grado 2, grado 3, entonces R de X está compuesta por un numerador y un denominador, donde el denominador nunca puede ser cero. Entonces, aquí aparece nuestra primera condición. Nunca en una función racional puede haber un denominador cero. Necesito que ustedes a partir de hoy comprendan ese concepto. Algo que esté dividido por cero es algo indeterminado. A ustedes, por favor, si alguno tiene ahí una calculadora de funciones, lo invito a que tome su calculadora y divida 5 dividido en cero. Rápidamente, por favor. Sale más de error. Sale mat error. Ese mat error en la calculadora nos dice que es una indeterminación matemática. Es la parte matemática que no se ha podido resolver. Por eso se llama indeterminado. Y cuando son 0 sobre 0, o sea, 0 dividido en 0, se denomina indefinido. Eso lo vamos a trabajar en límites. Vamos a ir apropiando, vamos a ir adelantando unas cositas. Bueno, entonces veamos acá. Dentro de la estructura de la función racional, nosotros debemos encontrar un dominio. ¿Cuál es la excepción del dominio? Entonces, la excepción de ese dominio son los valores donde mi denominador se vuelva cero. Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar despeje. Me devuelvo acá un poquito. Si yo reemplazo acá, ¿qué número hace que se convierta este valor en cero? ¿Qué número yo le doy a t para que ese valor se vuelva cero? Menos 1. Menos Menos 1. 1. Entonces, el dominio de esa función son todos los valores, ¿cierto? Menos el valor de ¿qué? De menos 1. ¿Por qué? Porque la condición dice, en una función racional, nunca nos puede dar en un denominador 0. ¿Listo? Ya ahorita con un ejercicio les voy a explicar el paso a paso de esto. Bueno. Tenemos acá, aquí aparece el ejercicio, entonces dice aquí ejemplo número 1, hallemos el dominio de las siguientes funciones racionales. Veamos acá, ¿qué función tengo en la parte superior? Una función polinómica grado 1, es decir, una función lineal. Y en la parte inferior tengo una función polinómica grado 2, es decir, una función cuadrática. ¿Cuál es el modo de solución? Entonces acá es donde yo necesito Sacar raíces. factorización.
¿Listo? Factorizamos los denominadores. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es el caso de factorización que dice dos números que multiplicados den más 6 y que sumados den menos 5. En ese caso sería menos 3 y menos 2. Pero recuerden que al despejar la X yo cambio el signo. Entonces, aparece acá que los valores, cuando esto se vuelve 0, es 3 y es 2. Y así es como se expresa nuestro dominio. Hay dos formas para expresar el dominio. Entonces, aparece aquí, el dominio de P es igual a todos los números X pertenecientes a los reales que sean ¿qué? Diferentes de 2 y diferentes de 3. Esa es la reestructura de nuestra parte del dominio. O sencillamente ustedes colocan todos los reales menos el conjunto de números 2 y 3. Esas son las dos fórmulas que nos van a dar para nuestra escritura del dominio. Verifiquemos acá el ejercicio B. En este ejercicio B, ¿habrá alguna condición donde esto se vuelva a 0? ¿Alguien que por favor dé una opinión? ¿No saben? ¿No contestan? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí nunca, la única forma para que esto nos diera 0 es que este valor de X fuera menos 1. Pero ¿qué sucede? Esa X está elevada al cuadrado. Y si yo le coloco un número negativo y lo elevo al cuadrado, se vuelve positivo. Por tanto, acá no hay ningún valor que nos vuelva esto 0. Entonces, si ustedes van y hacen despeje de esto, y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, si ustedes van y hacen el despeje de esto, les va a aparecer raíz cuadrada de menos 1. Alguien que por favor me colabore con raíz cuadrada de menos 1. No se puede. No se puede. Entonces, ojo aquí. Cuando ustedes despejan el dominio, lo igualan a 0 y me da un no se puede, es decir, un indeterminado, sencillamente ustedes colocan que el dominio de esa función son todos los números reales. ¿Y por qué son todos los números reales? Porque esto no se puede convertir en 0. ¿Hasta ahí vamos claros? Por Sí, favor, señor. 2, 3 estudiantes que me vayan. Listo. Yo sigo acá en mi libro. Recuerden que estoy acá desde el libro de Norma, libro que ustedes ya tienen. Vamos a hacer pausa publicitaria. Bien. Aparece aquí la gráfica de una función. Recuerden que ustedes pueden apoyarse en Symbolat, que me parece una excelente herramienta para cálculo, para trazar sus gráficas. Eso ya no vamos a repetir allá ese asunto. Yo tengo acá una función, 1 sobre x. ¿Es una función racional? Sí, porque aquí arriba tengo una función constante. Recuerden que las funciones constantes no tienen variables. Y abajo tengo una función lineal, grado 1. Entonces, ¿está en forma de fracción? Sí. Entonces es una función racional. Cuando se trazan esas gráficas con estos valores, aparecen dos conceptos. Por allá en grado noveno yo les explicaba que la función exponencial y la función logarítmica eran asintóticas. ¿Alguien recuerda qué es ese término asintótico o que presente asíntota? Que no se Que llegan a pasa muy tocar. cerca, pero no se tocan. Perfecto, muy bien. Entonces, en las funciones de tipo racional, nosotros tenemos que encontrar las asíntotas con respecto al eje X y con respecto al eje Y, asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Para hacer ese procedimiento, entonces también tenemos que utilizar la igualación, se iguala a 0, y tenemos también que aplicar un concepto que ustedes más adelante lo van a ver como límite, pero es un concepto muy, muy sencillito de trabajar. Entonces, veamos esta función. Pregunto, ¿la gráfica de esta función presenta asíntotas? No. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Muy bien, sí presenta 4. asíntotas. Entonces, miren ¿Sí? acá, chicos. La asíntota es una línea, en este caso coincide con la del plano cartesiano, ¿cierto? Donde la gráfica de la función se acerca. Entonces, esta función es asintótica verticalmente, ¿cierto? Mire, observemos que la gráfica, la gráfica es la moradita, por más que se extienda nunca va a tocar al eje, entonces es asintótica verticalmente, pero a su vez también es asintótica horizontalmente.
porque se acerca a los ejes, se va a las líneas, pero nunca las toca. ¿Qué puede suceder? Que la asíntota no coincida con el plano cartesiano, sino que la asíntota pase aquí por el valor de 2, o que la asíntota vertical pase por este valor de 2. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy en nuestras actividades. Veamos acá. Acá tenemos otro tipo de gráfica importante. Mire, aquí esto se llama una tabla de solución. Cuando ya terminemos la parte de derivación, de límites y eso, yo les voy a explicar cómo se sacan estas tablas. Sin embargo, aquí hay unos elementos que son fundamentales. Primero, vamos a determinar el día de hoy el dominio. Vamos a sacar asíntotas verticales, asíntotas horizontales e intersección con los ejes, tanto X como Y. Aparece aquí el concepto. Pregunto, ¿algún estudiante que me diga por dónde hay asíntotas? Primero, ¿hay asíntotas verticales? Si las hay, ¿cuántas? Sí. ¿Una? Una, No, no. Dos, ¿cierto? dos, Por ahí dos, escuché dos. Mire, verifiquemos el dos. valor que aquí pasa. Mire. Aquí pasa una línea vertical invisible, mírenla, 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 donde no corta con la gráfica. Entonces, significa que hay una asíntota vertical. Y veamos acá, por acá pasa, 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 y también hay otra asíntota vertical. ¿Asíntotas horizontales tiene? Sí, dos. No, horizontales no hay, porque mire, si nosotros nos damos cuenta, No la hay. gráfica cruza por acá. Yo sé que de pronto ustedes dicen, profe, pero es que con este aspecto, con este sector sí hay asíntota. No, la gráfica total está cortando al eje X, entonces se extiende. Entonces, en este caso no hay asíntota horizontal. Comparémosla con esta. Aquí sí había asíntota horizontal, porque si ustedes se dan cuenta, el eje X no es cortado. Aquí mi eje X sí ha sido cortado. Entonces, son dos criterios que ya ahorita vamos a trabajar. Hasta aquí, estudiantes de grado 11, he sido claro, me han entendido, me he hecho entender. Sí, señor. Listo, vamos con la parte de nuestro taller y finalizamos clase. Entonces, voy a compartir acá. ¿Están viendo ahí pantalla? No, señor. No, señor. No, no, señor. Listo, ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, el tema de hoy, funciones racionales. Vamos con la parte de la ejercitación. Por favor, allá en su libro, creo que es página 30 y permítanme ya un minutico. Bueno, ya ahorita les doy la página como tal. Aparece acá 32. 32. Sí, señor. Gracias, muy amable. Entonces, en la página 32, el primer punto nos dice, para cada función determine el dominio y las intersecciones. Es decir, nos toca hacer tres procesos. Uno para hallar el dominio y otro para hallar la intersección en X y otro para hallar la intersección en Y. Les voy a pedir, por favor, que estén muy atentos porque de esta explicación dependen las otras dos explicaciones. Entonces, voy a tomar este ejercicio, el literal D, y lo voy a empezar. Primera situación, intersección en X. ¿Cómo yo hallo la intersección en X reemplazando el Y igual a 0? Entonces me explico. Recuerden que por allá el profe explicaba en octavo, en noveno, que la función, esto es f de x, aquí lo llaman k de x, pero eso la letra no nos cambia el sentido. Entonces, este k de x yo lo transformo a y. Significa que yo tengo que colocar este 0 y reemplazarlo acá donde está mi función, que es lo que voy a realizar. Hoy internet no molesta. ¿Listo? Entonces, aquí aparece mi 0. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando la función y por el valor de 0. Yo escribo el 0 acá y queda mi expresión. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, señor. Listo, bien. Señor. Ahora, ¿qué tenemos acá? Una ecuación. Una ecuación normalita, la vamos a despejar. Este denominador que está dividiendo lo paso al otro lado, ¿a qué? A multiplicar. Entonces me queda x a la 3 menos 9 por 0 es igual a x. Realizo la multiplicación. Todo lo que yo multiplique por 0 se vuelve 0. Entonces, este binomio multiplicado por 0 me da 0.
aquí ya tenemos nuestra intersección en el eje X. Entonces, la función, la gráfica de esta función va a cortar al eje X en la coordenada 0,0. ¿Por qué 0? Porque aquí este 0, este primer 0 es el valor de X que tengo acá. Aquí ya puedo rayar. Permítanme con eso. Listo. Ese primer 0 que ustedes ven acá es este. Y este segundo 0 es el que nos dan acá en esta igualación. Es decir, este. ¿Qué puede suceder? Que X me dé 1/2. ¿Qué puede suceder? Que X me dé 3/4. ¿Sí? Todas esas cositas. No siempre nos tiene que dar 0,0. Siempre nos dará aquí un número y aquí la coordenada 0,3. ¿Listo? Bueno. Siguiente situación. ¿Cómo yo encuentro la intersección en el eje Y? Entonces, para encontrar la intersección en el eje Y, donde haya X lo voy a reemplazar por 0. Donde haya X acá, donde haya X acá, entonces vamos a reemplazar eso por 0. Y nos quedaría la siguiente expresión. Y es igual a 0 sobre 0 a la 3 menos 9. Operamos, 0 a la 3 me da 0, nos quedaría Y 0 sobre menos 9. Pregunto, ¿la condición es que el denominador sea 0 o que el numerador sea 0? De acuerdo a lo que vimos. El denominador Ah, debe bueno, ser cero. entonces esto sí se puede hacer en nuestra calculadora. Si ustedes toman la calculadora y escriben 0 dividido en menos 9, ¿cuánto nos da? 0. ¿Listo? Entonces significa que la gráfica de esa función, corta al eje Y también en la coordenada 0,0. Y aquí lo podíamos observar. Entonces, cuando ustedes grafiquen esa función, ya ahorita ustedes pueden llevar esa función a Symbolab y se van a dar cuenta que el punto de gráfica de corte es ese. Bien. ¿Cómo queda el dominio? Entonces, para el dominio, nosotros necesitamos factorizar, ¿sí? O despejar, cualquiera de las dos situaciones. Si usted es ágil para despejar. Para factorizar, apóyese. Al igual ustedes tienen todas las herramientas. Perdón que hay alguien que escribe acá. Estoy en clase. Listo. Seguimos acá. Entonces, miren que tomé. Para encontrar el dominio, solo tomé el denominador. Lo demás no lo toco. Solo el denominador. ¿Y qué voy a hacer con ese denominador? Lo voy a despejar o lo voy a factorizar. Para este caso es una ecuación que se puede despejar. Si fuera este caso, entonces aquí ustedes lo que hacen es factorizar. ¿Listo? Tenemos aquí esto, entonces el 9 que está sumando pasa a restar, que está restando pasa a sumar. ¿Cómo elimino la raíz cúbica? Sacando raíz al otro lado. Y este viene a ser el valor donde el denominador se nos convierte en ¿qué? En 0. Este valor. Si yo a X la reemplazo por raíz cúbica de X, el denominador vuelve 0. Entonces, por favor, alguien en la calculadora que me escriba. Abre paréntesis, van a escribir allá, abre paréntesis, raíz cúbica de 9, cierran paréntesis, elevado a la 3. Da 9. 9. ¿Y 9 menos 9? 0. 0. Entonces, ahí es donde nuestro denominador se vuelve 0. O sea, yo tengo que excluir este valor. Lo tengo que excluir. Entonces, simplemente voy a dar mi respuesta. Mi respuesta viene a ser el dominio, perdón, ahí que quedó reescrito, son todos los números reales menos el valor de la raíz cúbica de 3. Y eso es el procedimiento para encontrar dichas tres primeros elementos. Intersección en X, intersección en Y y dominio. ¿Hasta ahí he sido claro? Profe, una pregunta. Profe, una Genial. pregunta. Los escucho. Profe, donde dice en la primera parte para la intersección en Y, como en este ejercicio no tenía Y, solo reemplazamos el KX.
Sí, es que ¿Y así se hacen todas? todas. Cuando Este dice, KX, recuerden que ustedes lo pueden llevar ayer. Recuerden que yo por allá alguna vez, regresémonos un poquito, yo les explicaba que f de x es lo mismo que decir y, que aquí yo hablo de función, pero aquí hablo de ecuación. Entonces, aquí lo que hacen es cambiar por ese y, ¿cierto? O sea, transformarlo a una ecuación y reemplazar. ¿Listo? ¿Alguien más sí, me iba a gracias. preguntar? Yo, eh, ve que es un caso de factorización para Señora, las intersecciones. En el B que es caso de factorización en las en este intersecciones, caso ¿se resolvería? son dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den 1. En este caso sería más 3 menos 2. Es el caso trinomio forma 1, el de x2 más bx. Sin embargo, recuerden que todo esto de factorización ustedes lo pueden hacer con símbolos. Sí, me refiero a que primero se tendría que factorizar y ahí sí después sacar las intersecciones. Sí, no, como tú quieras. Si tú quieres sacar la intersección, vamos a hacerlo acá. Para allá nos quedaría 0 es igual a x sobre x2 más x menos 6, perdón. Listo. Entonces, esto que está dividiendo, sube al otro lado ¿a qué? A multiplicar, ¿cierto? Entonces se cancela, por lo tanto x es igual acá a 0. Ya tengo la intersección. Y luego para encontrar la intersección en y, reemplazo esto por 0, esto por 0 y esto por 0. Y ejecutas tu división y listo. Y si vas a encontrar el dominio, tomas solo el denominador, lo factorizas y encuentras los valores. ¿Listo? Ok, Bien. gracias. Profe, Señor Rian. si necesitamos sacar dos raíces en el eje X o algo así, podemos Ya. usar Sí, por ejemplo, digamos acá, voy a tomar este ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. La factorización de ese ejemplo me da x menos 2 factor de x más 3. Listo. Estoy hablando de dominio, de dominio. Entonces, como voy a sacar el dominio, aquí ¿cuánto vale x? Aquí x valdría 2. ¿Y cuánto vale x acá? Vale menos 3. Recuerden que ustedes factorizan y después de factorizar sacan del paréntesis el valor cambiándole el signo. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Entonces, ¿cuáles son los valores donde esto se vuelve 0? Cuando vale 2, hagamos el ejercicio. 2 por 2, 4, más 2, 6, menos 6, 0. Entonces, si yo reemplazo por 2, el denominador se vuelve 0. Ahora reemplacemos por menos 3. Entonces me quedaría aquí. Menos 3 por menos 3, 9 positivo. Más por menos da menos. Entonces 9 positivo menos 3 da 6. Y 6 menos 6 da 0. Entonces cuando reemplace por este valor. ¿Cómo ustedes escriben su dominio cuando hay más valores? Entonces el dominio son todos los reales menos, ¿qué valores? ¿Qué valores van acá dentro del paréntesis? Menos 3, 2, mire. Ahí ya resolvimos ese ejercicio en cuestión de un minutico. Entonces, no olviden acá, estudiantes, que después de que ustedes factoricen, ustedes pueden coger este denominador, lo escriben en Symbolab, él le saca la factorización. No olviden sacar de los paréntesis los números con el signo contrario. ¿Hasta ahí he sido claro? Hola. Ay, Dios, internet. Chicos. Se está trabando. Sí, había trabado. ¿Ahora sí me escuchan? Listo, entonces ese viene a ser el procedimiento. Veamos acá, ¿cómo se determinan asíntotas verticales? Ya encontramos, ya sabemos puntos de intersección, ya sabemos asíntotas. Listo, perdón, puntos de intersección y dominio. Ahora vamos a ver cómo se sacan las asíntotas verticales, solo verticales. Hasta acá, chicos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Bien, perfecto. Me quedan 10 minuticos, entonces voy a ser muy, muy puntual. Para calcular las asíntotas verticales, entonces nosotros copiamos nuestra función. Mire, yo voy a tomar esta función, el literal C. ¿Listo? Para trabajar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente.
Primero que todo, tomo el denominador y lo igualo a 0. Nos quedaría aquí factorizando, si ustedes van y factorizan esto, nos quedaría x menos 1 y x más 4. Luego de eso, ¿qué hago? Saqué dentro del paréntesis los valores. Listo. ¿Qué significa esto? Que en el valor de x4, cuando yo trace el plano cartesiano y esto valga menos 4 y esto valga 1, entonces se va a presentar una asíntota de tipo vertical. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo? El mismo procedimiento del dominio. Cuando ustedes se encuentren las excepciones del dominio, en esas excepciones es donde se presentan asíntotas. ¿Listo? Vamos a mirar ahora asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales se utiliza teorema de límite, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo voy a explicarlo de una forma más sencilla. Primera situación. ¿Qué dice? Este valor o la variable más grande con el número que tenga acá, en este caso es un 1, pasa a dividir a todo. Entonces, por eso ese x2 aparece dividiendo a 2, ese x2 aparece dividiendo a x2, el x a la 2 aparece dividiendo a 3x. No se vuelva a repetir. Listo. Sí, se Vamos a traba. repetir que es que Ok. sale eso ahí como... Sí, es que el si internet era- está, no sé, están por allá en mantenimiento y demás, está harto cansón. Entonces, el X, la mayor variable, el número que tenga la mayor variable, si aquí fuera un 5x5, entonces ese número, el más grande, el que tenga el mayor exponente, pasa a dividir a todos los términos. ¿Hasta ahí voy claro? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, señor. por eso es que esa variable aparece aquí abajo. Entonces, divide arriba, divide acá y divide. Dividió a cada uno de los términos. ¿Y qué sucede? Donde esa variable, ¿cierto?, sea mayor que la expresión del numerador, sencillamente se vuelve 0. Es decir, aquí se cancela y acá se cancela. Eso se llama límites al infinito, pero bueno, es un tema de más adelante. Entonces, ¿por qué se cancela? Para que ustedes lo comprendan, porque la variable que está aquí es mayor que la variable que está acá. En este caso no tiene variable, cancelo. Pregunto, ¿quién es más grande? ¿3x o x2 frente al exponente? X2. Entonces cancelo. Pregunto, ¿quién es más grande? ¿x2 o 4 sin x? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Dios, internet, venga, me conecto con el celular. Internet está... Explíquenos, Juancho. No, ya no. Está bien. Estudiantes, ¿me escuchan ahora sí? Sí, señor. Sí, profe. Ay, qué pena, excúsenme, pero esto ya es cuestión del internet. Entonces, retomando acá, Profe, yo tengo una pregunta. señor, Si ¿cómo es que se le dice? Bueno, si x a la 2 estuviera acompañado de un número, digamos 2, ¿también lo bajo para que sí, divida también, 2? entonces dividirías, si fuera el 2, divides todo por 2 también, por Y 2. en las asíntotas verticales, si solo hay una x, ¿hace también una asíntota? Una o- sola asíntota. Hay una relación y es que el número de asíntotas también depende del número del exponente. Es una relación que a veces se cumple. Entonces, retomando Bueno, acá, asíntotas horizontales, Buena repito. pregunta. Sí, señor. No, ya no. Ok, bien. Entonces, el x2 pasó a dividir cada término y cancelo, ¿cierto? Donde no haya x o donde la x sea menor a mi denominador. Entonces, por eso cancelé. ¿Qué me quedó aquí arriba? 0, que es este 0. ¿Y cuánto me da? x2 dividido en x2 me da 1. Por lo tanto, la asíntota horizontal se va a presentar en x igual a 0. ¿Listo? O sea, ahí vamos a tener, en este valor va a pasar la asíntota horizontal. Es decir, la gráfica nunca va a tocar eso. ¿Listo?
¿Cómo podemos comprobar eso? Llevando nuestra expresión a Symbolat, donde ustedes ubican la gráfica y ahí se van a dar cuenta de los valores. ¿Dónde dijimos que se iba a presentar una asíntota? En -4. Entonces veamos, este es mi plano cartesiano, aquí vale el valor de -4. Miren, esa lineecita roja que se ve ahí me representa esa asíntota vertical. ¿Dónde más hay asíntota vertical? En x igual a 1. Entonces, acá tengo el 1, ahí se va a presentar también esa asíntota. ¿Y dónde más hay asíntota horizontal? En 0. Si yo verifico esta línea, cuando ustedes amplíen allá en Symbolat, van a abrir, van a abrir, van a abrir, van a ampliar y se van a dar cuenta que la gráfica morada nunca toca el eje X. Y eso es lo que ustedes van a trabajar el día de hoy. Tienen que resolver el punto 3. Cualquier cosita ya ahí vamos aclarando. Frente a cuántos números de ejercicios van a hacer, ya ahorita les dejo un audio. Finalmente, el punto 4, chicos, es determinar a simple inspección por simple visión dónde se presenta asíntota. Un estudiante que me diga aquí en qué valor aproximado se presenta una asíntota en la gráfica A. ¿En 1? Yo, profe, en -3. En el B es en En el uno. -3. No, hablo de la gráfica A. En 1, más o menos, ¿cierto? En 1. Uno. En 1. En 1, listo. Entonces yo ya sé que aquí hay una asíntota y es vertical o horizontal. Vertical. Vertical. Entonces ustedes escriben asíntota vertical en 1. Pregunto, punto de corte en el eje X, ¿cuál será el de acá? ¿Dónde me corta la gráfica, el eje X? 0,5. 0,5. Más o menos 0,5. Entonces ustedes colocan punto de corte en X o intersección en X, 0,5. ¿Y dónde corta en el eje Y? Como en 0,7. también. Más o menos 0,7, entonces colocan ahí un aproximado. Eso se llama interpretar una gráfica, identificar la asíntota y los puntos de corte. Veamos con nuestra gráfica B. La misma pregunta. ¿Cuántas asíntotas tiene esa gráfica? 2. 2, muy bien. ¿En qué valores cruza? En -3 y en... -3, muy bien, por acá. ¿Y dónde más? Y en 1, algo. Como en 1.8. 1,8. Listo. 1,8. Entonces, pregunto, ¿son verticales o son asíntotas horizontales? Verticales. Excelente, chicos. Eso era el objetivo de la clase. Los felicito. Me gustan que estén en esa disposición. Pido excusas por cuestión del internet, pero eso ya se sale de las manos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar. Profe, entonces en el A no tendría asíntota horizontal. En el A sí tenemos asíntota horizontal. Muy bien. ¿En qué valor tenemos asíntota horizontal? En el El punto Y de 1,3 más o menos. 1,8. Como en 1.6, 1.8 más o menos. Pero muy bien, aquí tenemos una asíntota horizontal. Vemos una línea. Entonces, esa es la temática del día de hoy, chicos. Ya a través de un audio les digo puntualmente cuántos ejercicios van a hacer porque el taller está un poquito extenso y la idea es también voy a explicar cómo lo van a presentar. ¿Listo? Mientras ya hago llegar las guías. Hasta ahí, chicos, ¿me hice entender la clase del día de hoy? Sí, señor. Listo, muchachos. Sí, señor. Entonces, página 32, pueden ir resolviendo el punto 1 y ya dejo el audio y envío el link del video. Entonces, muchas gracias, hago cierre de la clase y Dios los bendiga y continúen así juiciositos, cumpliendo con sus talleres. Por favor, en la guía, verificar la fecha.